Hola gente, muy gustosa de estar nuevamente con todos y con todas en este podcast que estamos advirtiendo con todo el cariño y con todo el amor, como siempre, en los ámbitos de la comunicación, en este gran paraguas que es adolescencia y sexualidad. Y hoy me acompaña un gran amigo, un amigo muy antiguo que venimos haciendo cosas desde hace muchísimo tiempo y compartiendo espacios, y bueno, uno a veces se separa y después se reencuentra, así que tengo mucho gusto en presentarles a Rodrigo Del Fierro, ¿no? Del Fierro, sí. Del Fierro, bien. Para conversar sobre un tema que es la especialidad de él, que es el tema de las migraciones. Entonces, quería conversar yo con él sobre qué pasa con los estados migratorios de los adolescentes y de qué manera estos adolescentes migrantes tienen el aspecto de la sexualidad. Gracias, Rodrigo, por acompañarme. Muchísimas gracias. Isabel, qué gusto verte a los tiempos. De hecho, venimos haciendo cosas hace mucho tiempo, de cuando yo tenía cabello todavía. Tú estás bastante bien, te mantienes muy bien, así que bueno. Y gracias por la presentación. Sí, bueno, un tema en el que he estado involucrado a profundidad es la movilidad humana, la migración, el refugio. Y fíjate que este tema que tú, por el que me convocaste, me invitaste a conversar, es un tema que obviamente hay que hablarlo. No se habla mucho de esto, siempre se tiende a hablar de la migración como simplemente el desplazamiento de personas, ¿no es cierto? Se habla de estadísticas, pero hablar de adolescencia, de sexualidad, de intereses, ¿no es cierto?, de los jóvenes, de las jóvenes, es algo que es muy, muy importante, ¿no? Creo que en los últimos años en Ecuador hemos aprendido a mirar de otra manera la migración. Ha sido un gran aprendizaje. Y bueno, es un tema que reta bastante porque más o menos desde el 2017, poquito antes, venimos experimentando en Ecuador nuevas olas migratorias, ¿no? Que incluyen el desplazamiento de población joven. La población venezolana que ingresó al Ecuador desde los años 2015-2016 ya era una población más joven, ya cambió el perfil migratorio y había que ponerle atención a nuevos desafíos, ¿no? Entonces el tema juventudes, adolescencia, pues es clave, ¿no? Además que obviamente Ecuador, todos lo sabemos, es un país con una intensa actividad migratoria. Somos un país receptor, somos un país de tránsito y somos también un país productor. También nuestros migrantes salen a otros países, ¿no? Entonces, las últimas tendencias es que en los últimos 10 años la población migrante es cada vez más joven, ¿no? Por ponerte algunos ejemplos, es que, por ejemplo, los migrantes ecuatorianos para llegar a Estados Unidos, en esta última ola que empezó a desplazarse por el Darién, encontrábamos adolescentes no acompañados, solos, ¿no?, haciendo esa ruta tan peligrosa. Entonces, claro, eso nos reta, como decía al inicio, a que demos una mirada a cómo están los distintos grupos generacionales en la migración, quiénes lo conforman. Entonces, claro, retomando lo que te decía al inicio, este aprendizaje de aprender a ver la migración ya no como una masa de personas desplazándose o números desplazándose, sino mirar estos ejes diferenciales, ¿no?, de la migración, las edades, las diversidades sexogenéricas, el mismo género,
los intereses, la nacionalidad. Viste que la migración es un tema bastante amplio, ¿no? Acabas de decir algo que me parece muy, muy importante, ¿no? Es decir, en esta sociedad que estamos con las estadísticas, que hablamos de temas macro, de temas como este de la migración, pero siempre soslayamos las cosas más humanas, las cosas más íntimas y todo eso que corre a la interna de los migrantes, claro, desde el punto de vista emocional, afectivo, sexual, corporal, ¿no? Entonces siempre quedamos como en la estadística y nunca vemos lo que significa el proceso de adaptación y el proceso de la ruptura que tuvo el migrante con sus costumbres, con su barrio, con su país, con su familia. Bourdieu lo tiene bastante estudiado, ¿no? Así es. Bourdieu lo tiene bastante estudiado y ahí es donde genera el tema de hábitos. Pero bueno, yo he sido migrante y sé y conozco las cosas que se juegan ahí. Por supuesto. De eso no se habla. Se habla muy poco. Se habla muy poco. Muy poco, pero mira, justo me parece interesante que en espacios como el tuyo lo podamos abordar porque además, digamos, con esta configuración de los flujos migratorios que son tan diversos, tú también, digamos, podemos hablar de sexualidad, pero también se han incrementado los riesgos asociados a la migración y justo relacionados a los temas de sexualidad, por ejemplo, la trata y tráfico de personas, de niñas, de menores de edad, digamos, con fines de explotación sexual en el tránsito o digamos en todo el proyecto migratorio, cuando es un proyecto migratorio, porque en los casos de la migración forzada o los desplazamientos forzados es terrible porque se están conociendo cada vez más y ahora mucho más con el fenómeno del desplazamiento interno forzado, que hay adolescentes que son forzados a desplazarse o forzadas a desplazarse para ser explotadas sexualmente, ¿no? por grupos de delincuencia organizada, grupos armados, etc. Y por personas en particular. Por personas. Un avivado en particular no tiene por qué. Tratantes, por tratantes individuales también, ¿no? Anteriormente esto se daba más como en los fenómenos de frontera, especialmente, bueno, la frontera con Colombia, pero ahora vemos que es como una dinámica que ha crecido bastante. Y por ende nuestras políticas públicas tienen que ya dar respuesta a todos estos fenómenos. O sea, realmente la realidad nos está retando, nos está diciendo sus políticas públicas son obsoletas, no dan respuesta. Entonces, tienes por un lado una población más joven desplazándose. Tienes la feminización de la migración, que desde hace más o menos 12 años ya se habla de que cada vez hay más mujeres desplazándose o migrando a otros países, migrando internamente, ¿no es cierto? Entonces están expuestas a mayores riesgos asociados al desplazamiento, los que ya había mencionado. Luego, digamos, en estos últimos 5 años también se evidenciaron fenómenos que en Ecuador eran poco vistos, digamos, no voy a decir que no existían, pero por ejemplo, personas que nunca habían ejercido la prostitución y que por el hecho de ser migrantes en alta vulnerabilidad, tuvieron que hacer sexo por supervivencia, prostituirse o ser tratados por grupos criminales o por alguien que se aprovecha de esta situación. Entonces sí, en efecto, creo que hay que ver las dos caras, ¿no es cierto? Tanto de que ahora hemos visto una mayor diversidad en la migración, pero también mayores riesgos asociados a la migración. Claro, porque esto que vos decís de la prostitución, justo te lo iba a preguntar, porque hay una cuestión que es clara. En el tema de la migración, hasta que la persona se organiza, el eje central es el trabajo. Así es. ¿No? Es decir, cuando la persona consigue trabajo, ahí hay un giro y hay un cambio y como que empieza una inserción
mucho más poderosa, digamos, un proceso de inserción diferente, ¿no? Ahora, trabajo, digamos, adecuado, lo que se llamaría trabajo adecuado, los que pueden. No, por eso, entonces yo pensaba que todas estas adolescentes, ¿no?, que llegan, quizás la prostitución, la sexualidad paga, sea como una forma de vida también, ¿no? Sí, me imagino yo. De hecho, sí se evidenció, inclusive en mujeres adultas que nunca se habían prostituido. También, ojo, en hombres que nunca se habían prostituido y que también tuvieron que prostituirse en el proceso migratorio. Entonces, no solo era un tema de mujeres, ¿no? Por ejemplo, ahora tenemos un fenómeno más grande de la prostitución masculina, ¿no es cierto?, por jóvenes, que en Ecuador tampoco era, algo masivo, ¿no? No era muy común, ahora un poco más. Entonces, todas estas nuevas dinámicas, de todas maneras, son temas con los que tenemos que convivir, son parte de la movilidad humana. Acuérdate que cuando tú te desplazas, tú que eres una migrante, tú te desplazas no solamente con tu documento de identidad, si es que lo tienes, sino que te desplazas como todo un ser integral con tu cultura, con tus prácticas, con todo, ¿no? Tus miserias, tus virtudes, totalmente, tus frustraciones, tus esperanzas. Por eso creo que son cosas que a veces no se las está hablando como deberíamos, en la profundidad que deberíamos. Sí. Precisamente, y justo ahora te he topado el tema del desplazamiento interno forzado, porque es un tema que está cobrando relevancia, que ya es un hecho, que ya es una problemática en el Ecuador y que también está topando temas bastante complejos. Y curiosamente, claro, siempre las personas más afectadas son las que están más vulnerables dentro, digamos, de los grupos que se desplazan, ¿no? Ya decíamos las niñas, los niños, adolescentes, mujeres solas, mujeres con hijos, ¿no es cierto? Las personas que pertenecen a la comunidad LGBTI, ¿no es cierto?, que también son parte de los flujos migratorios. Ahora, por ejemplo, tampoco es un fenómeno nuevo. Creo que se evidenció mucho más que había personas solicitantes de asilo en Ecuador de nacionalidad venezolana que huían del régimen en Venezuela porque eran perseguidos, no solo por temas políticos, sino también por ser de las diversidades sexogenéricas, ¿no? Pudimos recoger durante varios tiempos incluso testimonios de personas que fueron torturadas por el hecho de ser de la comunidad LGBTIQ+. Bueno, estos aprendizajes que yo decía al inicio son de todo, ¿no? Y muchos testimonios bastante dolorosos asociados. El dolor siempre está presente, ¿no? Siempre está presente. Ahora, pensando, fíjate una cosa, en estas masas migratorias, en mujeres que vienen con sus hijos chicos, con sus hijos adolescentes, digo, sería como una, no sé si una utopía, pero una cosa como decir, ¿qué educación sexual le vamos a dar a esos niños, a esos adolescentes, cuando en realidad hay elementos de sobrevivencia mucho más urgentes? Sí, bueno, sin embargo, mira, fíjate que se tiene esa idea del migrante, pero hay que ser bien claros. Las personas que salieron de un país y van a otro y salieron por una u otra razón, sea por razones económicas, por sus ideas políticas, etcétera, buscan el bienestar. Claro. Buscan el bienestar y claro, pese a todas las carencias, tratan de contener, de proteger siempre a su núcleo familiar. Por eso, y eso también es muy nuevo en el Ecuador, digamos, se hizo más visible, es que ya tenías grupos enteros de familias desplazándose. Antes, digamos, el estereotipo del migrante era como el hombre
adulto desplazándose, ¿no es cierto?, para conseguir trabajo. Pero ahora tenías madres con 2, 3 hijos y claro, sobreviviendo para darles de comer, luego luchando para que ingresen a alguna escuela, para que estén protegidos, para que pasen con alguien durante el día mientras las mujeres buscaban algún tipo de sustento, ¿no? Durísimo, o sea, una realidad bastante dura. Pero ahí es donde entran justo elementos de la protección a los niños, porque claro, estas familias, al no tener medios de vida seguros, adecuados para sostenerse, y tienen que en muchos casos hacer trabajo en el espacio público, no pueden cuidar adecuadamente de los más pequeños, ¿no? Ahí recuerdo se han dado experiencias muy interesantes de organizaciones que implementaron proyectos para garantizar el cuidado de los guaguas, ¿no? Pero hablando de los más pequeños. Sin embargo, en el tema adolescente sí se manifiesta como un fenómeno de muchos adolescentes viajando, desplazándose solos, ¿no? Por toda Latinoamérica, te digo, desde Colombia hasta Chile, Argentina, ¿no? Adolescentes migrantes viajando solos, en unas condiciones de riesgo bastante altas. Yo cuando voy por las calles de Quito y veo a estas jovencitas hermosas, así digamos, haciendo en las esquinas la mendicidad y todo, me viene una angustia y una desesperación, porque es como una candidata, pero sí, perfecta para la prostitución. Sí, en otras ciudades sí ves, por ejemplo, que el estereotipo de la mujer que ha sido prostituida es bastante alto, ¿no? Yo recuerdo unas entrevistas que se hicieron aquí en Ecuador para la Comisión de la Verdad de Colombia, capítulo Ecuador. Salían testimonios por ejemplo, no sé si recordarás cuando teníamos la llegada de la población colombiana. Sí. Entonces, primero fue la colombiana, primero después la cubana y después la venezolana, ¿no? Exacto. Y eso genera estereotipos sexualizados, obviamente, en donde esas mismas chicas que tú ves ahora, hace 20 años tenían nacionalidad colombiana. Luego se reemplazó por la nacionalidad cubana y ahora es la nacionalidad venezolana, ¿no? Vamos a ver, yo creo que se ha estabilizado de alguna manera, digamos, el flujo migratorio de la población venezolana, pero no significa que se haya superado la situación en la que están en los diversos países. Hay migrantes tan o más pobres como salieron de su país, ¿no? Entonces, sí hay una precarización sostenida. Y bueno, eso hablando de la población venezolana, ¿no? Pero también siempre tenemos, viste que en migración también hablamos de los ecuatorianos que van a Estados Unidos, a Europa. Ahora estamos viendo, por ejemplo, unas nuevas tendencias que acaba de publicar el INEC sobre jóvenes ecuatorianos y ecuatorianas que están migrando intrarregionalmente en Sudamérica por estudios, a Argentina, a Chile, también migración laboral a Brasil, ¿no? Entonces tenemos, como digo, Ecuador es un país con una alta actividad, con una intensa actividad migratoria. Y la parte de la sexualidad adolescente no la podemos separar. Por supuesto. Y hay que como tomarla como un capítulo para el bienestar de estos futuros adultos, ¿no? Gente hermosa, muchísimas gracias por haberme acompañado en esta nueva entrega. Gracias, Rodrigo, por tus aportes. Ya después hablaremos en otro momento sobre todo el tema tuyo de la masculinidad, ¿te acordás? No, por de las supuesto. Nuevas masculinidades. Había 2 líneas de trabajo sí. de Rodrigo.
Gente hermosa, muchísimas gracias por habernos acompañado y los invito para la próxima entrega.